Para que una persona pueda quedar fuera de la iglesia, de acuerdo al derecho canónico y a lo establecido en la doctrina, pues son varias cuestiones. Sin embargo, vamos a resumirlas en estas tres, que no es otra cosa más que la herejía, la apostasía y el cisma. Regularmente, cuando se da la herejía, la apostasía, pues siempre se llega al cisma, que es la división, y esas son las condiciones muy generales, muy generales y muy concretas para que se reúna la condición y pueda caer en descomunión. Así que, bueno, pues voy a hablar de manera muy general, primero qué es la herejía, la apostasía y el cisma, que en el trayecto de los siglos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya desde los primeros siglos, bueno, pues hubo esos tres elementos, esas condiciones por los cuales muchos quedaron fuera de la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica es una en su fe, es una en sus sacramentos, es una en su doctrina, tal como hicieron los primeros discípulos, y que lo constatamos en las cartas de San Pablo, la predicación de un solo Dios, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo, y esa creencia en un solo Dios, bueno, pues es un solo Dios, pero la creencia de un Dios trino, tal como queda establecido dentro del Evangelio y dentro de las cartas de la predicación del querigma que se hizo en los primeros siglos del cristianismo. Y esa doctrina, pues hasta el día de hoy es inamovible, ya que es resguardada por el magisterio de la Iglesia. Muy bien, vamos primero a definir el contexto de herejía, que no es otra cosa más que, pensando en un término muy coloquial, herejía sinónimo de error. Pero en términos doctrinales no es otra cosa más que negar los dogmas de la Iglesia Católica. El dogma es la verdad revelada que se cree por medio de la fe, puesto que viene directamente de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ya desde su aparición, llegada a la plenitud de los tiempos, y ya Dios desde el Antiguo Testamento había revelado muchas cosas y había hecho una manifestación para el género humano, y se había manifestado. Esas manifestaciones pues quedaron bien marcadas y fueron escritas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hubo una manifestación clara por parte de Dios. Y cuando se niega las verdades que Dios revela, a eso es a lo que se llama herejía. Es decir, se cae en el error y se niega una verdad establecida por Dios mismo, viene de Dios. Voy a poner un ejemplo claro. Pensando en el último capítulo de Mateo 28, versículos 19 y 20, cuando nuestro Señor Jesucristo les da la orden, no una invitación, sino una orden a los apóstoles: vayan y prediquen el Evangelio en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo revela con toda claridad la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El credo protestante dirá, bueno, es que la palabra Trinidad no existe en la Escritura. Es muy obvio que hay muchas palabras que incluso en la actualidad no existen en la Biblia, porque estamos hablando en un término de género literario, 2000 años, y pensando en el Antiguo Testamento, más otros 2000 años para atrás, de tal manera que el género literario, en su interpretación, las formas nativas de pensar y de hablar del hagiógrafo, es decir, el que escribió eso, pues no son las iguales de la cronología del tiempo en donde estamos nosotros, dentro del cronos, dentro del tiempo. Y no podemos meter algo en la actualidad 2024 pensando en el 2024 y meter ese pensamiento dentro del cronos, dentro del tiempo, hacia hace 2000 años. El término Trinidad ciertamente no está en la Escritura, pero está el hecho y el acontecimiento de manera muy clara. Ver y gracia, si yo estoy dando clases en una escuela y mientras estoy dando clases escribo algo en el pizarrón y yo le digo a los alumnos, escriban lo que está en el pizarrón. Y no hay ningún alumno que me diga, eso no se llama pizarrón. ¿Por qué? Porque no está escrito la palabra pizarrón. Es otra cosa. Ese sería algo completamente absurdo. Simplemente está el hecho que es un objeto que sirve propiamente para poder
plasmar letras, palabras, etcétera, etcétera, y a eso es lo que se denomina pizarrón. No está la palabra, está el hecho y está el acontecimiento. Pues en la escritura muchas verdades está el acontecimiento como tal, aunque no aparezca la palabra, como es el caso que estoy terminando. Estoy explicando en términos muy coloquiales la palabra Santísima Trinidad. Pero está el acontecimiento y sabemos que ese Dios es trino. 3 personas, un solo Dios, y ese Dios, tal como es, Jesucristo lo reveló. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y los dos somos una sola cosa. Es decir, es un solo Dios. Y pensando en la unidad entre el Padre y el Espíritu Santo, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Y del amor del Padre y el Hijo emerge el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, Dios es trino. Y la Iglesia Cristiana Católica Apostólica y Romana siempre ha pronunciado, siempre ha creído, siempre ha proclamado, siempre ha llevado su catequesis bajo esa creencia que mandó nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que acabo de citar en Mateo 28, versículos 19 y 20, y váyanle y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y hagan los discípulos míos, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, tal como dice el Evangelio. Palabras más, palabras menos, pero la herejía no es otra cosa más que negar esa verdad. Cuando alguien se atreve a negar esa verdad, de manera consciente, de manera eficiente y con toda claridad, decimos entonces que ha cometido herejía y por lo tanto merece la excomunión, porque es una de las condiciones para poder quedar fuera de la iglesia. Ahora bien, tengo que explicar esto un poquito, vamos a llamarlo así, más general, porque, pues, sin duda alguna habrá muchos católicos neófitos en la fe y que bajo el contexto también de la ignorancia, pues a veces se llegan a decir herejías, pero no porque se crea en lo que se está diciendo como herejía. La herejía propiamente es herejía cuando se sostiene de manera consciente y que se sabe que se está en el error y aún así se promueve el error. Eso es propiamente la herejía y es la condición para que eres comandado. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, por ejemplo, algunos que dicen, bueno, la Virgen María se apareció en Fátima, se apareció en Garabandal, se apareció en Tepeyac, se apareció en Lourdes, se apareció en Medellín, etcétera, etcétera. Y cuando se habla de las apariciones a algunos católicos neófitos en la fe, se les preguntan, ¿verdad que son varias vírgenes? Y a decir, sí, son varias vírgenes. No, eso sería propiamente un error, es una herejía. La Virgen es una sola, Madre del Salvador Jesucristo. Los lugares donde se aparece y las condiciones donde se aparece es lo que la Iglesia le llama propiamente, en un término despectivo, esas nombres que se aparecen del Tepeyac, de Lourdes, son nada más y nada menos que advocaciones. La Virgen es una sola, Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, y los lugares donde se aparece o las condiciones aparece, a eso es lo que se le llama propiamente una advocación.